no se la valoriza de la manera en que se merece, y es por eso que muchos por ahí la dejan de cursar, la dejan para después, la dejan para cuando rindan, ¿no? Y después se junta todo y se hace pesada. Así que ese es mi consejo, esa es mi criterio también para que ustedes, desde ya que lo que yo quiero que a ustedes les vaya bien. Recordemos también que los exámenes pasan por el jefe de cátedra, nosotros somos simples tutores, guías, entonces no se queden solamente con mi palabra, busquen en el libro cualquier cosa y vamos a ir, ya cuando vayan llegando los exámenes, haciendo por ahí repasos generales. Si alguien tiene algún problemita con la clase, avisa y bueno, y muchas veces empezamos la clase un poquito más tarde o terminamos más temprano. No hay problema, lo vamos acomodando en el camino, pero cuando estemos cerca del examen. En el arranque, para entenderlo, es esto. Bueno, creo que ya somos varios. No tengo acá cuánto, pero somos casi más de 10. Estamos grabando. Ahí entra una compañera. Hola, Viviana, que cursó con nosotros el año pasado. Y pueden pasar tres cosas. O que no me entendió nada, o que le gustó mucho mi clase. No sé, Viviana, ¿por qué cursás de nuevo? Aparte, vas a tener que aportar. Bueno, vamos a aprovechar que está Viviana, que está también Griselda, de a poquito, que nos vayan orientando más adelante con algún tipo de preguntas que pudieron haber hecho en los exámenes, a ver cómo podemos dilucidar algunas dudas que le hayan quedado por ahí. Salieron bien, pero hay preguntas que quedaron en el tintero. Bueno, por respeto a los que ya han entrado, Carlos, Soraya, Santiago, Lucio, Acosta, no tengo tu nombre acá. ¿Cómo es tu nombre, Acosta? Aida, Ah, buenas tardes. sí, bueno, te mandé también mensaje. Lucila. Bueno, Sí. hay gente que me puso el teléfono, o sea, la UCASAL me mandó el teléfono y parece que son teléfonos fijos y no los pude conectar al WhatsApp. Y bueno, me di cuenta ahora que podía hacer eso. Así que, bueno, pero esta clase va a quedar grabada. Está Lucila, está Romina, también a Romina la estuve conectando a través del WhatsApp. Laura Salvetti, bueno, que entró primero. Laura entró a las 7 menos 5, así que vamos a arrancar la clase, porque si no, va a ser la primera en irse. Bueno, la materia se llama de Derecho Administrativo, y claro, ustedes dirán, ¿qué podemos encontrar de diferente en esta cuestión, no? Yo les voy a dar un concepto de derecho administrativo que no es el concepto, digamos, ustedes en la doctrina van a encontrar otros conceptos. No es el concepto que por ahí le van a pedir directamente en el examen, pero sí va a ser el concepto que nos va a ayudar a entender un montón de cuestiones. Uno, uno de los aspectos que podemos abordar con respecto al concepto del derecho administrativo. Al igual que todos los conceptos de derecho que conocemos, el derecho administrativo es un conjunto de normas que regulan la relación jurídica entre, y ahí está el punto en cuestión, entre particulares y el Estado, entre órganos estatales, en pos del bien común, que es el otro punto importante, y bajo un régimen de exorbitancia, que es el otro punto importante. Si nosotros miramos el programa, obviamente, polilla 1, función administrativa, ¿no? Ahí dice funciones jurídicas del Estado.
Y después más abajo dice derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo regula la relación entre los particulares y el Estado, o entre órganos estatales, sea interna o externa. ¿Qué es interna o externa? O centralizada y descentralizada. Los entes autárquicos, los entes descentralizados, las sociedades anónimas con participación estatal. O sea, el derecho administrativo no se circunscribe nomás a lo que podemos decir el poder ejecutivo. Entonces, por ejemplo, puede suceder, depende de las circunstancias, que una sociedad anónima, donde el Estado es parte, también se va a regular y se va a encuadrar en algunos aspectos dentro del derecho administrativo. Más adelante voy a avanzar con esto, pero recordemos que el derecho administrativo entonces no se circunscribe solo a lo que es el manejo del poder ejecutivo. Por otro lado, nosotros cuando hablemos de administración, sabemos que la administración pública tiene su parte centralizada y descentralizada. Entonces, la parte centralizada tiene que ver con el Ejecutivo y sus ministerios, y la descentralizada con los entes autárquicos, empresas del Estado, empresas donde el Estado es parte, sociedades anónimas con participación estatal y cualquier otro tipo de sociedad donde el Estado tenga algún tipo de acción, ¿no? Es el primer aspecto con respecto al punto del concepto este que yo les doy. Entonces, sabemos que para que se aplique el derecho administrativo, por lo menos una de las partes tiene que ser el Estado. El Estado en sentido general. ¿Estamos hasta ahí? El otro punto, regula las relaciones entre los particulares y el Estado o entre órganos estatales. ¿Cuál era el otro aspecto? Ahí, Viviana, que me comí ahí el segundo punto. No, poner el micrófono. Poner el micrófono, si no, no te vamos a escuchar. Tampoco te escuchamos. Bueno. ¿Alguno, a ver, alguno que colabore? Aida. Carlos, ¿querés poner el micrófono, Carlos? ¿Querés compartir entonces el concepto que dimos? Todo lo que es derecho administrativo va entonces siempre como prioridad el Estado. El Estado que actúa o en forma independiente con algún particular o entre particulares, ¿no? Correcto, ajá. Entre particular y el Estado. Y el Estado. Bien. Una preguntita, Sí. profesor. La relación que se da entre las partes en el derecho administrativo es de ida y vuelta o hay una jerarquía del Estado por sobre los... ¿Por sobre los particulares? No, Claro. no. Es en un plano de igualdad. Muy bien, la Perfecto. pregunta está bien. Bueno, y el otro punto que yo les decía, en pos del bien común. Eso es lo que le estaba preguntando. Tres aspectos, o sea, el primer aspecto del concepto, todo lo que tiene que ver, que ya sabemos, conjunto de normas que regulan las relaciones. Ahora vamos, ¿en virtud de qué? Porque el derecho civil es en pos de del derecho particular, del civil, ¿eh? Matrimonio, nacimiento, sucesiones, del particular. El derecho administrativo regula las relaciones entre el Estado y las demás partes en pos del bien común. Y acá hay una cuestión que es importante que ustedes conozcan, analicen, porque esto va a ser fundamental para entender la materia. No solo para entender la materia. Ojeda trabaja en el Poder Judicial y lo hemos hablado mucho el año pasado de este tema. El que desarrolla el concepto del derecho desde el punto de vista civilista, le cuesta mucho entender
cómo juega el derecho administrativo. Y está bien la pregunta que hace Aida en ese sentido, ¿no? Porque no voy a entrar acá a la teoría de Aristóteles, ya sabemos, el Estado somos todo, el Estado está formado por 3 elementos esenciales, poder, población y territorio, y que todos tenemos una parte de interés dentro de lo que es el Estado. Pero acá cuando hablamos entonces del pos del bien común, quiere decir que el Estado va a dar primacía a todo aquello que sea necesario o que sea lo mejor para el interés general. Yo un ejemplo que doy, me estoy avanzando muchísimo, pero quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, a ver, algunos ya están recibiéndose, si nos quieren aportar algo. Supongamos que estemos ante un caso de accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, supongamos que yo sea la víctima, iba en una moto, pasé bien, semáforo, casco, todo, y un auto que pasa en rojo me choca. Yo lo demando al dueño del auto. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, si no quieren, no van a cobrar nunca un honorario, pero bueno, supongamos que abro el estudio, viene el cliente, el dueño de la moto, vamos a hacerle juicio al dueño del auto. ¿Qué demanda le voy a interponer? ¿Qué le voy a reclamar al dueño del auto? A ver, espera. Ojeda, no se te escucha, así que arregla. Tu micrófono está abierto, lo que no se te escucha, quizás, bueno, tendrías que subir el volumen desde la computadora. Bueno, ustedes están en ¿qué? Administrativo de 4º año, ¿no? Y ya nos queda poco para terminar. A ver, ¿quién se anima? ¿Ya vieron procesar todo? ¿Qué demanda le voy a interponer al dueño del auto? ¿Soraya? Daño. Perjuicio. Daño y perjuicio, exactamente, ahí está. Le meto la demanda por daño y perjuicio. Bien. Dentro del daño y perjuicio yo tengo 2 aspectos fundamentales de reclamo. El daño tal y el lucro tal. ¿Quién se anima? ¿Qué reclamo? ¿La de Santiago? ¿Daño? Bueno, vamos. A Viviana no la escuchamos, pero ella sabe porque está en el Poder Judicial. Bueno, yo voy a reclamar como abogado de la víctima daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es el daño que me produce el que se me haya chocado. Me rompieron la moto, la ropa, tuve que ir al médico, etc. Lucro cesante es lo que yo dejé de percibir por ese accidente. Por ejemplo, yo era delivery y durante un mes no voy a poder mover la moto, durante 2 meses no voy a poder mover el pie, y etc. Entonces voy a reclamar todo ese tiempo que pierdo de ganar dinero. Lucro que quedó cesante, un lucro que yo esperaba, con interés. Y vieron que a veces dice el dueño del auto, dice una barbaridad lo que me pide, y sí, porque esto es derecho particular, y yo voy a reclamar por mi cliente, y mi cliente va a querer cobrar lo mejor posible. Bueno, en las demandas contra el Estado, no siempre se puede reclamar lucro cesante. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando paga una demanda, la hace con el dinero de todos. Entonces, cuando el Estado tiene que pagar, tiene que analizar que si paga más allá de lo que podría, ¿no es cierto?, podría estar vulnerando el patrimonio público que nos pertenece a todos. En virtud de eso, esto está regulado por la ley y obviamente por la jurisprudencia. Hay distintas demandas contra el Estado donde no se puede reclamar. Ustedes pueden reclamar si quieren, pero le van a rechazar de una el lucro cesante.
¿eh? ¿Y eso por qué entonces? Porque se dice que como es en pos del bien común, yo como particular, aunque haya sufrido un daño, también en algunos aspectos, no digo siempre, tengo de alguna manera sobre mi mochila el peso de ser un ciudadano como todos los demás. Y tengo que aguantar las cargas como todos los demás. Espera un momentito. Esperemos. Voy a silencio esto. Entonces, ahí hay un aspecto por el cual ya vemos cómo diferenciamos la aplicación del derecho administrativo del derecho civil, por ejemplo, o del derecho laboral. Incluso vamos a ver que aun cuando se pueda demandar el lucro cesante, la manera de calcular ese monto tampoco es siempre el mismo. Porque en todos estos reclamos, lo que siempre se tiene en cuenta desde el Estado es que está en juego el bien común, ¿no es cierto? Claro, si hablamos de una demanda chica, por ahí estamos discutiendo cualquier cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de sumas millonarias, donde se puede comprometer fuertemente, como nos hemos visto en algunos casos el erario municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el derecho administrativo, cuando se aplica, lo que tiene en cuenta es el bien común, el interés general, el interés colectivo. ¿Se entiende? Por eso es que muchas veces choca con el interés particular. ¿Vieron? Cuando el particular considera que tiene derecho, que hay un derecho subjetivo, etcétera, y que reclama y qué sé yo, pero del otro lado, el Estado como gobierno no es un particular más. Es alguien que representa a todo el pueblo, sea nación, provincia o municipio, y tiene que resguardar, en este caso, arcas municipales, porque también podemos hablar ya después de otros aspectos donde vamos a aplicar el derecho administrativo siempre en pos del bien común. Por ejemplo, ¿por qué debería, al menos debería, si yo trabajo en una empresa privada y al jefe le gusta cómo trabajo, mañana me asciende? Ahora, si yo trabajo en el Estado, lo lógico sería que haya concurso, porque puede haber mucha otra gente interesada en ese cargo. Y lo que está en juego ahí no es el ascenso del particular que yo digo a mí me corresponde porque tengo años acá y al jefe siempre yo le rendí. Lo que está en juego es el servicio público, no tu caso en particular. Entonces, hay que ver si hay otra gente que no está en las mismas condiciones, hay que ver si no hay otra gente que tiene la misma idoneidad y que por lo tanto corresponde por una cuestión también de transparencia, que los actos de gobierno deben ser transparentes. Entonces, todo eso tiene que ver, en definitiva, con lo que podemos llamar el interés público, el interés colectivo. ¿Se entiende? El tema del pos del bien común. Por ejemplo, ¿por qué el Estado subsidia algunos costos? Porque hay gente que no puede pagar o el transporte o el gas o la luz, y entonces el Estado tiene que subsidiar. Si nosotros lo miramos de un punto de vista estrictamente patrimonial, decimos, el que no puede pagar, bueno, no puede pagar. Pero cuando hablamos del bien común y del interés colectivo y decimos que el Estado somos todos, entre los que podemos afrontamos para que se cubra la necesidad del que no puede. Y esto lo vamos a ver en distintos aspectos, sobre todo en los actos administrativos, cuando se dictan algunos actos como decretos o resoluciones, siempre se tiene en cuenta el interés común, ¿sí? Y el otro aspecto es el tema del régimen de exorbitancia, que está conectado con esto. Que parece algo raro. ¿Y qué es el régimen de exorbitancia? Esto lo vamos a aplicar con el acto administrativo y con los contratos administrativos. El régimen de exorbitancia significa que el derecho administrativo
se puede valer de normas que se encuentran en otras ramas, en cualquier otra rama, civil, penal, laboral, a fin de poder emitir una norma unificada de derecho público respondiendo a ese bien común. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez al tema del daño y perjuicio. El Estado tiene que abordar las consecuencias de un accidente de tránsito por un vehículo oficial o por un funcionario en cumplimiento del servicio, y sí, el Estado se tiene que hacer cargo. Tiene que pagar, tiene que pagar. En principio, ¿qué pagaría? Bueno, en principio, el daño emergente. Perfecto. Ahora, entonces acá está el tema. ¿De dónde toma el concepto, el derecho administrativo de daño emergente? Del Código Civil. ¿De dónde va a tomar el tipo de indemnización? También del derecho civil. ¿De dónde va a tomar, si hablamos, por ejemplo, que hubiera lesiones, el concepto de delito por lesiones dolosas o culposas del derecho penal? ¿De dónde va a tomar el hecho de que la persona, por ejemplo, si es una funcionaria pública, como un agente, no pueda ir a trabajar, del derecho laboral? Entonces, el derecho administrativo se nutre de distintas normativas cuando no encuentra, digamos, la respuesta en el propio derecho administrativo, a fin de poder emitir una normativa específica resolviendo el caso en concreto. Y si ustedes leen después Comadía, les va a decir, en definitiva, que esto es importante, que el régimen de exorbitancia tiene que ver, que esto lo sabe Ojeda y lo sabe bien Páez también, porque lo ha visto en los cursos de posgrado que hicimos, con el equilibrio o la búsqueda de equilibrio entre las prerrogativas estatales y las garantías individuales. Y es la pregunta que hacía Aida. Y yo hago una pregunta clave que seguramente ustedes saben muy bien, si alguno se anima a responder, Soraya seguro. Pero si yo, por ejemplo, les digo que se le está instruyendo un sumario administrativo a un agente por una falta que cometió, ¿cuál es la garantía constitucional que tiene el agente? ¿Quién me dice? El debido proceso. Esa es una, muy bien. ¿Cuál más? Derecho de defensa, derecho a ser oído. Correcto. Y eso, hablando en general, Griselda, si lo tomamos como hablando dentro del régimen de exorbitancia, esa es una garantía del particular. ¿Cuál sería la prerrogativa estatal? Hacer la investigación pertinente, determinar la falta cometida y eventualmente, si resulta responsable el agente, imponerle la sanción. Esa es la prerrogativa estatal. Pero, del otro lado, hay un particular con garantías. ¿Dónde encontramos esa garantía, Griselda, en la que estás? Las garantías constitucionales. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? De la Constitución, de los principios, perdón, de los principios constitucionales. Está perfecto. A lo que voy que también volvemos al régimen de exorbitancia. ¿De dónde toma el derecho de defensa, el derecho administrativo? De la cuestión constitucional. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de que el derecho administrativo es un conjunto de normas, como todos, que regula la relación entre los particulares y el Estado o entre órganos estatales, en pos del bien común y en un régimen de exorbitancia. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es buscar el equilibrio, o mejor dicho, el derecho administrativo para su aplicación, buscar el equilibrio entre, y esto es pregunta de examen, las prerrogativas
estatales y las garantías individuales. Si ustedes, yo siempre lo digo, si quieren hacer un cuadrito, pueden poner régimen de exorbitancia, equilibrio y ponen prerrogativas estatales y garantías individuales. Pero dentro de las prerrogativas del Estado, recuerden esto, hay prerrogativas esenciales y hay prerrogativas procesales. ¿Sí? Y lo mismo con las garantías del particular. Voy a chequear acá, a ver si lo encontramos. ¿No habilitaste tu micrófono, Viviana? Yo te estaba por exprimir ahora. Profesor, ¿puede repetir el tipo de prerrogativas existentes? Sí. Quería mostrarles acá. Esperen un segundo. Bien. Las prerrogativas estatales pueden ser prerrogativas esenciales o sustanciales, como dice Comadira en su libro, y prerrogativas procesales. Y las garantías del particular también van a ser esenciales o sustanciales y garantías procesales. Yo, a ver si podemos ver por acá. Si ustedes buscan el libro de Comadira, no sé bien cómo va con la página, pero 2 o 3 páginas más adelante van a encontrar el punto 2 que dice derecho administrativo como régimen exorbitante. Y ahí van a encontrar esto. Es una hojita completa. Y termino esta parte con esto. ¿Qué quiere decir en definitiva? Hoy ya dimos un ejemplo, ¿no? El Estado tiene prerrogativas para hacer una investigación sobre un agente que cometió una falta, por supuesto. Pero también del otro lado tiene un individuo que tiene garantías individuales. En este caso, que hacen al debido proceso, al derecho de defensa. ¿Sí? Entonces, ahí van a encontrar en el libro, por ejemplo, un ejemplo claro. Una cuestión de prerrogativa sería, yo para demandarlo al Estado, en general, no siempre, pero en general, tengo que hacer el reclamo administrativo previo. Me estoy yendo a bolilla 15 más o menos del procedimiento administrativo. Entonces volvemos al caso del que chocó la moto. Si yo lo quiero demandar al dueño del auto, le meto la demanda, no ando intimándolo por teléfono, mandándole carta, documento, no intimo, no, le demando y se notificará la demanda. Mientras que al Estado, para demandarlo, en principio, hay que hacer un reclamo previo, hacerle saber al Estado que él está debiendo determinada situación y que si no afronta eso que está debiendo, en algún momento el que le hace el reclamo le va a hacer la demanda. Entonces eso, por ejemplo, es una garantía que tiene el Estado para sí, una prerrogativa estatal. Después podemos hablar, porque hay gente que está en contra del agotamiento de la vía administrativa, que dice que eso es una obstrucción al acceso a la juridicidad, etc. Hay otros que no, como yo, que considero que si el Estado somos todos y es en pos del bien común, hay que hacerle saber al Estado que está faltando al cumplimiento de algo. Si después, pasado el plazo de ley, no cumple, bueno, recién irá la demanda. Bueno, hay dos posiciones ahí encontradas, pero la mayoría, incluso Nación y las provincias,
tiene previsto el agotamiento de la vía administrativa previa a la demanda judicial. Otra de las cosas, por ejemplo, que sería una prerrogativa estatal. Cuando ustedes corren traslado de la demanda de daño y perjuicio, el particular tiene 10 días para contestar la demanda, mientras que el Estado tiene 20. Si el particular pone un testigo, el testigo tiene que ir a declarar, si no se le cae la prueba. Si el Estado pone un testigo que es un funcionario público, puede contestar por escrito o por oficio. No hace falta que vaya a la audiencia. Todas esas son prerrogativas del Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Si el Estado abusara de sus prerrogativas, podría vulnerar las garantías del individuo. Y por eso se dice que en un régimen exorbitante, el Estado lo que tiene que hacer es, a la par de utilizar sus prerrogativas, aplicar todas las normativas en beneficio del particular para no vulnerar sus garantías. De esa manera, buscar el equilibrio entre sus prerrogativas y la garantía del particular. ¿Cómo se hace eso? Nutriéndose no solamente de normas, de principios, jurisprudencia, de las distintas ramas, a fin de buscar el equilibrio. Eso es lo que se llama, en definitiva, régimen exorbitante. Nutrirse de otras normativas para buscar una solución razonable, siempre tratando de equilibrar las prerrogativas estatales con las garantías individuales para darle una respuesta al particular, sí, pero no el particular en concreto, sino siempre pensando en el bien común. Esto del bien común y del régimen exorbitante, después cuando veamos actos, cuando veamos procedimiento, cuando veamos responsabilidad estatal, esto le sirve y ya no hay que volver sobre esto. ¿Se entiende? Entonces, hecho este concepto, ustedes cuando lean Comadira van a encontrar el concepto un poco más clarito. Terminada esta parte conceptual, el programa nos pide entonces, página 15 a 18, bueno, nos pide las funciones jurídicas del Estado. ¿Quién fue el gran precursor que motivó la Revolución Francesa y que habló de la división de poderes? Montesquieu. Montesquieu. ¿Y Montesquieu qué decía? Que tenía que haber 3 poderes para que haya un Estado republicano. Recordemos que era la etapa en la cual se pasaba de la monarquía a la república. Y que para que haya un Estado republicano lo que había que tener eran 3 poderes, o mejor dicho, 3 funciones específicas. ¿Cuáles eran esas funciones específicas? Administrar, legislar y justiciar, digamos, la parte de justicia, ajusticiar. Para entrar dentro de la cuestión de verbo, digamos, ¿no? Así la maestra no me dice nada. Pero en definitiva es un poder ejecutivo que lleva las funciones de administración, un poder legislativo o parlamento, que sería el que crearía las leyes, y un poder judicial que se encargaría de administrar justicia. Estamos hasta ahí. Eso está claro, ¿no? Bien. Y acá, como para ir terminando la clase, que hemos avanzado bastante, yo quiero que tengan presente esto y lean esta parte entonces que vimos. Y fíjense que si se toman un ratito de acá el lunes que viene y leen esto, que son 4 hojitas, van a comprender todo. En principio, podemos decir que la función administrativa le corresponde al Ejecutivo, la función legislativa al Parlamento y la función judicial al Poder Judicial. Muy bien. Pero tenemos que ver estas funciones
desde 3 puntos o desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista material, desde el punto de vista formal, ¿sí? Y después vamos a dejar un tercer punto de vista y después una última mirada de la que habla Comadilla, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, que va a estar bueno que alguno me comente. La ley en sentido formal, ¿cuál ley es? La ley puede ser en sentido formal o en sentido... Correcto, Carlos. ¿Cuál es la ley formal? ¿La que surge de dónde? Si no me confundo, sería de los usos y las costumbres, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. A ver, capaz que yo hago mal mi pregunta. La ley formal es la que surge del Congreso. ¿Por qué? Desde el punto de vista formal, porque tiene forma de ley. Se mete con un proyecto, se discute en las dos cámaras, se sanciona, va el presidente o gobernador, se veta o no se veta, si no queda firme y se publica. Y si se veta, vuelve y se discute. O sea, desde el punto de vista formal, esa es una ley, porque tiene forma de ley. Pero desde el punto de vista material, el decreto también es ley. La resolución de un ministro también es ley. Y un fallo jurisprudencial que llena lagunas también es ley. Esa es ley en sentido material. ¿Sí? Entonces, por un lado, desde el punto de vista formal, al Poder Ejecutivo le corresponde administrar y nada más, porque el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes. Al Poder Legislativo o Parlamento le corresponde legislar, porque el Poder Legislativo no administra. Y al Poder Judicial le corresponde la función jurisdiccional, que es administrar justicia. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista subjetivo u orgánico, se entiende que el órgano que administra es el Ejecutivo, el órgano que legisla el Parlamento y el órgano que administra justicia es el Judicial. Ese es el punto de vista orgánico. Pero ahora vamos a este punto de vista material. Desde el punto de vista material, lo que importa es la materia, no el órgano que le realiza ni las formas que tiene, sino la materia dentro de eso que se está formando en un lugar determinado, ¿qué materia es? Entonces, acá vamos al tema. Por ejemplo, yo no sé, Carlos, Santiago, Aida, Lucila, Romina, ¿alguno más trabaja en la administración pública o en el Poder Judicial? Que me avise. Bueno. No. Pero vamos a hacer una cuestión más práctica. Por ejemplo, supongamos que el Poder Judicial quiera hacer un juzgado nuevo en un pueblo del interior de Chaco. El Poder Judicial es obvio, una cuestión natural. No van a ir y van a decir, acá hacemos el juzgado y listo. Vamos a hablar en términos un poquito, analicemos un poco, ¿no? ¿Qué imaginan ustedes que va a hacer el Poder Judicial para empezar a pegar ladrillo y tener un edificio de acá a un año? ¿Qué creen ustedes que hace el Poder Judicial? ¿Manda a todos los empleados de ordenanza que empiezan a pegar ladrillo o qué hace? Tiren nomás que yo no pongo nota, ¿eh? No se hagan problemas. ¿Qué hace el Poder Judicial si dice quiero tener un nuevo edificio? Compra el terreno. Compra el terreno, llama licitación. Correcto. A las distintas empresas del lugar, digamos. Bien. Eso es lo correcto, llevar a licitación y ver. Llama a licitación
y que gane la mejor, digamos. Bueno, ¿a qué voy con esto? El llamado a licitación, por decirle un ejemplo, es función administrativa. Si el llamado a licitación se hace mal, gana una empresa que no corresponde, las otras pueden impugnar. Claro, que no llame, por ejemplo, perdón, doctor, sí, que no llame, por ejemplo, a un pariente o al... Bueno, que suele suceder, digamos. eso está prohibido por ley. Eso es materia de derecho público. Que no sea transparente es materia de derecho público. Que el procedimiento de licitación es procedimiento administrativo. Toda la forma en que se llama licitación, se publica, sale en el boletín oficial. Requisitos. ¿Cómo, Aida? No, requisitos, la inscripción de proveedores del Estado. Correcto, exacto. Todo. Todo eso ¿qué es en definitiva? Materia administrativa. Y cuando el Poder Judicial llama a licitación, cumple función, escuchen esto si quieren, anótenlo, función material administrativa. No es función formal, porque formal sería la función administrativa propia del Ejecutivo. Es la función material administrativa. Vamos al mismo caso, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados del Chaco, quiere crear, vieron que ahora, bueno, hace bastante que viene peleando por el edificio nuevo, y llamó a licitación, impugnaron, cayó, llamó a la licitación, bueno, función administrativa. Un agente público del Poder Legislativo o del Poder Judicial, comete una falta administrativa, llega tarde, se duerme mientras escribe, comete una falta administrativa, atiende mal al personal. ¿Qué hay que hacerle? Un sumario administrativo. Eso es función administrativa. Supongamos que cualquiera de estos dos poderes, legislativo o judicial, decidan que lo hacen en ciertos lugares, contratar a una empresa para que haga el desayuno de los jueces. Eso es función, porque la contratación es función administrativa. La designación del personal es función administrativa, el ascenso es función administrativa, los concursos son función administrativa. Entonces, desde el punto de vista material, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo también van a cumplir función administrativa, desde el punto de vista material. Si bien no quiero mezclarlo, pero amerita que yo se los diga, vamos a otra función, vamos a la función legislativa. Dijimos que la función legislativa es propia del Parlamento. Ahora, cuando el gobernador dicta un decreto, también está cumpliendo función legislativa. Pero con lo que yo le dije al principio, ¿es función formal legislativa? No, porque no es que mete un proyecto la comunidad o algún funcionario interesado y de eso va y se discute y se publica. No, el gobernador se siente y saca un decreto. Entonces, desde el punto de vista formal, ese decreto no es ley, pero desde el punto de vista material, sí. Entonces, lo que dice el principio, el principio material es que, así como la función legislativa puede ser materialmente cumplida por los otros poderes, porque cuando un juez, en una jurisprudencia, en un fallo, completa en los considerando cuestiones que están oscuras o hay lagunas en la ley, también está cumpliendo función legislativa, pero desde el punto de vista material. Entonces, lo que dice la visión material es que todas las funciones pueden ser cumplidas por los tres poderes, pero con sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las que son propias por constitución de la competencia de cada uno. Entonces,
El gobernador puede hacer un decreto, sí, pero no puede en un decreto establecer cosas que no hay en una ley, porque estaría haciendo función legislativa y eso le corresponde al Parlamento. ¿Qué tiene que hacer el gobernador? Armar un proyecto y mandarlo a la Cámara de Diputados y que ahí se discuta. Lo mismo que el Poder Judicial. Entonces, resumiendo, desde el punto de vista orgánico, las tres funciones le corresponden según sus órganos. Órgano judicial, justicia. Órgano parlamento, legislación. Órgano administrativo o ejecutivo, administración. Desde el punto de vista formal, por sus formas. Lo que tiene forma de sentencia es dictado por el juez, forma de ley dictado por el parlamento, forma de acto administrativo dictado por el ejecutivo. Lo que nos interesa a nosotros es desde el punto de vista material. Materialmente, el Poder Judicial cumple función administrativa, el Poder Legislativo cumple función administrativa y obviamente el Poder Ejecutivo es el administrador por excelencia. De hecho, recuerden esto, si ustedes miran la Constitución Nacional y Provincial, artículo 99 de la Constitución Nacional, artículo 141 de la Constitución Provincial, lo primero que van a encontrar es que el presidente y el gobernador son los jefes de la administración. ¿Entiendes? De ahí surge. ¿Y por qué es importante entonces comprender que desde el punto de vista material la función administrativa puede ser cumplida por los tres poderes? Y esto es importante. Se ganó mucho terreno en los últimos años con esto, y lo hemos hablado con Ojeda, ya sabe bien. Porque yo les pregunto, a ver si alguien se anima. Bueno, por ahí Griselda, Soraya también. Un agente del Poder Legislativo llega tarde, varias veces. Se le hace un sumario administrativo porque hay una falta administrativa. Vos tenés que cumplir el horario. Perfecto. Le aplican una sanción. Todo eso, dijimos, es función administrativa. El procedimiento del sumario es función administrativa. De hecho, a ver, yo le pregunto a Griselda, ¿qué sumario le hago yo a la gente que cometió una falta? ¿Sumario? Ay, no me acuerdo, doctor. ¿Cómo no te vas a acordar? Te estoy diciendo, te estoy dando ahí. A ver, a vos te roban la moto y te va la policía. ¿Se hace un sumario policial o penal? Un sumario administrativo. Sumario administrativo, correcto. Bueno, ahí lo dice Diana. Exacto. Sumario administrativo. Entonces, todo el procedimiento de sumario es administrativo. Se le aplica la sanción. Le pregunto a Carlos, a Santiago, a ver si se anima. Supongamos que ustedes sean el empleado que lo sanciona, le dan una suspensión de 5 días sin goce de haber. O sea que a fin de mes le van a descontar. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se quedan de brazos cruzados esperando que le descuenten? ¿O qué creen que pueden hacer si vieron procesal? Yo estoy en mi casa tomando mate y me llega la sanción, una cédula que dice, usted fue sancionado con sumario terminado a 5 días de suspensión sin goce de haberes. Así que por 5 días no tengo que ir a trabajar y después me van a descontar el sueldo. ¿Qué hago? ¿Yo me quedo en el molde tranquilo, qué lindo, no voy a trabajar? ¿O qué puedo hacer? Va a apelar, ¿verdad? Voy a apelar. Perfecto, voy a apelar. Bueno, como esto es función administrativa, yo voy a aplicar el Código de Procedimiento Administrativo, no el Código Procesal Civil, ni procesal penal. Código de Procedimiento Administrativo. En lo que es el Código de Procedimiento Administrativo, yo lo que voy a plantear, si bien en términos generales los que vieron procesal es una apelación, en realidad lo que voy a interponer es un recurso administrativo. Después veremos, ¿no es cierto? Sabemos que los recursos de aclaratoria, revocatoria, jerárquico, bueno, pero es un recurso administrativo. ¿Y en qué me voy a basar yo para saber cuántos días tengo, cómo tengo que fundar, ante quién tengo que presentar? En la ley de procedimiento administrativo. ¿Se entiende?
Entonces voy a este hecho de vuelta, para los que ya están en esta etapa y les falta muy poco. Si yo soy el dueño del auto que choqué la moto y estoy sentado en mi casa tomando mate y me llega la demanda, por supuesto voy a ver un abogado. ¿El abogado qué normativa va a mirar para contestar la demanda? ¿Qué es lo que primero tenemos que saber como abogado cuando tenemos que contestar la demanda? ¿Los qué? Los hechos. Sí. Los Pero hechos. antes, resulta que al El procedimiento. Exactamente. El plazo. Porque por ahí Griselda te va a matar estudiando y te va a dar cuenta que al tipo lo chocaron hace 2 años. El plazo. Entonces, vuelvo a lo que le decía hoy. ¿Cuánto tiempo tengo yo para contestar la demanda por daño y perjuicio como particular? Voy a mirar en el Código Procesal Civil. Y son 10 días. En general son 10 días. Por ahí puede variar en alguna normativa. Pero si lo que yo estoy teniendo es una cuestión administrativa y voy a aplicar procedimiento administrativo, tengo que ir a la ley de procedimiento administrativo. Y ahí voy a ver cuántos días tengo para interponer el recurso que debo interponer. Y esto es lo importante. Por eso está bueno lo que dice Carlos, pero aclarémoslo, porque si yo lo tomo como una mera apelación, por ahí me voy al Código Procesal y termino contestando cualquier barbaridad. Pero estamos aprendiendo, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante acá entonces? Que desde el punto de vista no orgánico, ni formal, sino material, la función administrativa puede ser cumplida por los 3 poderes. Y cuando lo que está en juego es función administrativa, yo voy a aplicar las normas de derecho administrativo. Las normas de fondo y las normas de forma. ¿Por qué? Porque cuando yo agote la vía administrativa con el recurso, que la administración seguro me va a rechazar, por ahí lo lógico sería que cuando tenga asesores como ustedes que sigan mi doctrina, contesten bien los recursos y no hagan, ¿no es cierto? Pero es muy posible que sin leer mucho la administración le diga que no, qué sé yo, van a plantear la demanda. Y esto, bueno, Viviana escribe porque no tiene micrófono. Suponiendo que yo planteo los recursos, agoto la vía administrativa, planteo la demanda. A ver, Viviana, decile a tus compañeros, ¿qué demanda voy a interponer? No, está sin micrófono, Viviana. Yo quería que escriban. ¿Soraya? ¿Te animás o no? ¿Griselda? Pensemos un poquito. El agente público se durmió. Le hacen un sumario administrativo. Le aplican una sanción administrativa. Lee la ley de procedimiento administrativo, plantea un recurso administrativo. Le rechazan el recurso y dice, no, yo me voy a la justicia ahora. Bueno, ¿qué demanda va a plantear? ¿Una demanda civil por daño y perjuicio? Porque ¿qué va a buscar él? Anular la falta. Entonces, lo que va a plantear, en definitiva, ¿sí? Bueno, va a plantear una demanda contenciosa administrativa. ¿Y a qué fuero va a ir? Va a ir al fuero contencioso administrativo, no va a ir al fuero penal a hacer una denuncia porque me suspendieron mal y incumplimiento de los deberes de funcionario público del que me sancionó. Eso es una barbaridad. Tampoco va a ir a la sede civil porque no hay en juego una cuestión de un particular, sino el Estado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aunque estemos hablando de un movimiento interno, digamos, de poder legislativo o de poder judicial, si lo que estamos viendo es materia administrativa, yo siempre voy a aplicar derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, voy a agotar la vía administrativa de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. Voy a plantear los recursos de acuerdo al procedimiento administrativo y eventualmente plantearé la demanda dentro de los términos del Código Contencioso Administrativo. ¿En dónde? En el fuero administrativo.
donde obviamente tengo una cámara contenciosa en el Chaco o juzgado en primera instancia administrativa. Y esto para qué yo, más allá de que seguramente ustedes están comprendiendo algunas cuestiones que por ahí no lo habían analizado antes, y que les va a servir para el día de mañana, ¿no es cierto? Lo importante es comprender que desde el punto de vista material, porque es tema de examen, cualquiera de los tres poderes puede realizar cualquiera de las tres funciones. Obviamente la que nos corresponde por la materia, función administrativa. Bueno, de acá comprendemos los tres puntos de vista más importantes: el orgánico o subjetivo, el formal y el material. No obstante, hay un cuarto punto de vista que agrega el doctor Julio Comadira. Recordemos para ustedes que les va a servir, el doctor Julio Rodolfo Comadira lamentablemente falleció hace unos años, en el 2012, y sigue en su escuela, por supuesto, sus hijos, que lo hemos tenido de profesor en distintas charlas en la UCASAL, que es Julio Pablo Comadira, que hace poco hicimos un curso de sumario y estuvo invitado Fernando Comadira. Ellos son parte de la Universidad Austral de Buenos Aires, donde hay mucha gente que tiene libros, que muchos de nosotros conocemos, con los que trabajamos, como Miriam Ibanega, Fabián Canda, Fernando García Puyés, Patricio San Martino. Son grandes administrativistas que seguramente son autores que en algún momento más de uno va a querer leer cuando quiera aplicar derecho público. De hecho, bueno, Soraya conoce las obras que menciono, de Puyés, de Miriam Ibanega, Griselda, creo que vos fuiste, Griselda, vos cursaste con nosotros cuando vino Pablo Comadira. Bueno, pero esto, bueno, para darle un poco de color nomás a la clase, pero les digo porque son los autores que en algún momento, cuando quieran ejercer, va a ser interesante ir mirándolo, ¿no? Y Julio Rodolfo Comadira, que ya avanzó en la doctrina un poco más allá de los autores clásicos, agrega un cuarto del punto de vista y tiene en cuenta la situación teleológica, o sea, la situación, digamos, de lo que corresponde al valor de lo que se está formulando. En esto hace hincapié en el bien común, ¿no es cierto? Yo creo que si está por acá se los voy a leer, pero para que después ustedes avancen con la lectura, pero dice, respecto de la función administrativa, se puede afirmar que su régimen jurídico se impone en nuestro ordenamiento a la mayor parte de la actividad cumplida por el Poder Ejecutivo y a la parte de la actividad de los otros poderes, cuando no asuman función legislativa o judicial estrictamente. Según este criterio, se considera función administrativa a toda la actividad realizada por la administración centralizada y descentralizada, cumplida por medio de procedimientos que garantizan la legalidad y eficacia del accionar de los órganos pertinentes, con exclusión de lo que implique a los actos institucionales de objeto privado. Se está así frente a un criterio teleológico, subjetivo y residual, dice. Este último criterio, teleológico, subjetivo y residual, lo que quiere decir es un poco esto, que todos los órganos del Estado, los tres poderes, los autárquicos, los descentralizados, las empresas estatales, todos cumplen en algún punto de vista función administrativa, al menos de carácter material. Desde el punto de vista formal, el Poder Ejecutivo es el claro encargado de la función administrativa. Pero lo demás... Y entonces, fíjense ustedes, yo les quiero dar un ejemplo. ¿Son todos de Chaco o hay alguien de Formosa o de Corrientes que me diga? Son todos de Chaco. Este ejemplo ya lo vi yo el año pasado. Como bien hablaba Griselda,
de la cuestión, por ejemplo, de no darle una obra a un pariente. ¿Por qué? Porque hay que llamar a licitación y que gane el mejor, y el principio de transparencia es propio del derecho administrativo. Bueno, espero no mezclarlos mucho, pero les quiero dar este punto de vista. Hay una ley que se llama la Ley de Ética Pública y Transparencia. Sí. Esa ley, en la provincia del Chaco, es la 1341, y en la Nación es la 25188. Esa ley, que forma parte, ¿vieron cuando dijimos concepto legislativo? Conjunto de normas que regulan. Bueno, dentro de ese conjunto tenemos la ley de transparencia o de ética pública. Esta ley de ética pública, en una de sus partes, dice que se aplica a todos aquellos que cumplan una función, un servicio o una actividad en nombre, en representación o en favor o para el Estado. O sea, si vos no querés estar dentro de esa ley, pone un kiosco. Pero si vos de alguna forma realizás algún tipo de actividad para el Estado, estás incluido en esta ley. ¿Qué dice esta ley? Que todos aquellos que formen parte de la administración centralizada, que sería el Ejecutivo y los ministerios, de la administración descentralizada, que serían los órganos autárquicos, Vialidad, INSEP, si son del Chaco, ECOM, centralizada y descentralizada, empresas estatales, y dice, y todas aquellas empresas donde el Estado sea parte. Todos aquellos que cumplan algún tipo de función ahí tienen que hacer declaración jurada patrimonial. ¿Qué es la declaración jurada patrimonial? Cuando son designados para esa función, tienen que agarrar una planillita que está en la página de la Escribanía de Gobierno y ponen cuál es su patrimonio. Una casa, un auto, tanto valor, modelo tal, qué sé yo, si está a media con el cónyuge, y eso se pone en un sobre cerrado lacrado. Eso dice la ley. Cuando termina la función a los 4 años o antes, hay que hacer una nueva declaración de egreso, porque de esa manera se puede saber cómo creció el patrimonio del funcionario, si es razonable o si no lo es. Hubo partes o funcionarios de ciertos órganos que, como son empresas, sociedades anónimas, decían que por regirse por el derecho privado, la ley de sociedades comerciales, por ejemplo, o la ley financiera, o las leyes bancarias, no tenían por qué hacer declaraciones juradas. Bueno, ¿cuál es la discusión? Sí, es una empresa que se rige por el derecho privado porque es una sociedad anónima, pero hay participación estatal. Y si dentro de esa participación estatal hay una persona que cumple una función en representación o en beneficio del Estado, donde somos todo el Estado te dice de que vos estás dentro de esta ley de ética pública. Y por lo tanto tenés que hacer las declaraciones juradas. No puede escaparse a eso. ¿Y esto por qué entonces? Porque en ese aspecto específico, este personal, digamos, es un funcionario público. Está bien, puede estar, ¿sí? Para los que somos del Chaco y conocen, puede estar en ECOM Chaco, que es SA, puede estar en la Fiduciaria del Norte, que es SA, puede estar en el Banco del Chaco, que es SA, está bien, se rigen por el derecho privado, pero en este aspecto en particular, el funcionario que fue puesto por el Estado es un funcionario estatal.
Y no se le dice que se le va a aplicar toda la otra normativa como el Estatuto del Empleado Público u otro tipo de leyes. Nada, solamente esta ley que dice, esta ley se aplica para todos aquellos que cumplan una función para el Estado en cualquier tipo de administración centralizada, descentralizada, empresas estatales o sociedad anónima donde este sea parte. Y esto es muy somera mi explicación, espero que la entiendan, pero lo que quiero llegar con esto es a tres cuestiones. Una, esta ley forma parte de ese primer concepto, conjunto de normas que regulan las relaciones. Ahí estamos. Segundo, estamos hablando del régimen de exorbitancia. Porque el particular lo primero que dice, ¿por qué yo tengo que exponer mi patrimonio? Claro, desde el punto de vista del derecho civil, tiene razón. Pero desde el punto de vista del derecho público, ¿qué le decís vos? No, pero acá vos sos un funcionario público. No es lo mismo. Y el otro aspecto es que cuando comienza a cumplir esa función y representa al Estado, el Estado somos todos. Entonces, necesariamente se le va a exigir que se le aplique esta ley, que haga las declaraciones, porque lo que está en juego, en definitiva, ¿qué es? El interés público. No el interés particular de él. ¿No es cierto? Y si hablamos de los principios de transparencia, y si hablamos de ser un servidor público, etcétera, la persona no tendría por qué ocultar nada, y si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema en hacer una declaración patrimonial? Al ingresar a la función de una declaración patrimonial, al irse, o sea, de ingreso. Este es un ejemplo nomás que doy, pero ¿qué les quiero decir entonces? Que desde el punto de vista, de este cuarto punto de vista, residual, lo que quiere decir Comadira un poco esto, que la ley administrativa se va a aplicar en todos los órganos estatales en tanto y en cuanto lo que se esté realizando sea función administrativa. ¿Se comprende? Podemos hablar, por ejemplo, cuando Econ Chaco nombra personal, es función administrativa. Pero el personal no se maneja por el Estatuto del Empleado Público de la Administración Central. Se maneja por un convenio colectivo de trabajo. Entonces algunos dicen, pero el convenio colectivo es ley laboral, derecho privado. Sí. Tus vacaciones se regirán por el convenio colectivo. Tus aumentos, tus ascensos se regirán por el convenio colectivo. Pero el hecho de ingresar a trabajar en la empresa, sociedad anónima con participación estatal, tu designación es de derecho público. Por algo ese agente, en definitiva, es un agente público que aporta al INSEP, que se jubila con la obra social del INSEP y va a ser un beneficiario de la jubilación del INSEP. ¿Por qué? Porque Econ Chaco presta un servicio público también de alguna manera por el tema de internet y todo eso. Entonces, lo que quiero que comprendan es que desde este punto de vista, obviamente teleológico, que tiene que ver con el punto de vista de la valoración y de la importancia, ¿no es cierto?, de este derecho, que toma distintas normativas o distintas ramas y lo aplica al caso concreto, ¿no? Entonces, todo este tema del régimen de exorbitancia, del equilibrio de las prerrogativas y las garantías, de siempre propender al interés colectivo, de entender que la función administrativa va a ser realizada por todos los poderes estatales, por lo tanto, se va a aplicar derecho público en toda esa función. Esto es lo importante para empezar a comprender cómo juega el derecho administrativo, ¿sí? Por eso esta charla de hoy para mí es importante, para ustedes, para empezar a ver algunas cuestiones que hacen a las características propias del derecho administrativo.
La clase que viene vamos a avanzar con los caracteres del derecho administrativo y ya vamos a empezar a ver cómo se comienza a diferenciar de otras ramas. Pero lo que yo quiero que ustedes más que nada entiendan lo que le dije al principio. Esto es fundamental para comprender la materia. Y de esta manera ustedes van a poder, si leen, andar bien en los exámenes. Van a poder aprobar la materia. Yo me juego. De hecho, si lo dedicamos un poco, ustedes van a ir viendo. El tema es comprender la base de la materia. Quizás parezca un poco reiterativo de mi parte, pero la verdad es que yo después de 20 años en la materia, les puedo decir que si ustedes no comprenden esta base de cómo juega el derecho público, por más que estudien toda la materia de distintos, va a ser difícil agarrarle la mano. Claro, a lo mejor van a poder aprobar porque se han estudiado de memoria todos los tomos de Marienhof y de Comadira y está perfecto, pues la idea es aprobar también. Pero les va a ser mucho más accesible comprender la base, la raíz del derecho administrativo para después ir viendo realmente cómo encaran cada uno de los conceptos. Entonces, esta cuestión del régimen de exorbitancia, del interés colectivo, del bien común, de la función materialmente administrativa desde el punto de vista teleológico y residual, esta es una de las grandes partes, digamos, de la base del derecho administrativo. Bueno, espero que hayan comprendido, lean esta primera parte, nos estamos viendo el lunes y si entran a la plataforma y tienen tiempo, vean una de las charlas que está subida ahí del doctor Pablo Comadira sobre el tema de el punto de vista material, formal, subjetivo, teleológico de la función administrativa. Vamos terminando. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Han visto el material? ¿Pudieron tener acceso en la plataforma al libro de Comadira? Sí, vi que estaba ahí en la plataforma, estuve mirando. Igual me gustaría imprimirlo porque leer de la computadora por ahí es... Bien. Bueno, otra pregunta, Carlos, Santiago. ¿Todo bien? ¿Se comprendió hasta acá? Perfecto. Sí.